Capítulo 34, estamos en esta serie sobre la iglesia y hablando de la adoración, y lea así la palabra de Dios en esta mañana. Éxodo capítulo 34, versículo 1 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esta es la palabra de Dios. Padre, nosotros estamos tomando este tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hablando de la iglesia, hablamos de que es un pueblo, el pueblo de la iglesia. Hablamos del gobierno de la iglesia. Empezamos a hablar la semana pasada de la adoración de la iglesia, y la semana que viene, Dios mediante, nosotros vamos a hablar entonces de la misión de la iglesia. Pero estamos todavía en la segunda parte del mensaje de la semana pasada, hablando entonces de la adoración en la iglesia. Y si se acuerdan, hablamos de Éxodo, el capítulo 32, donde la Biblia nos habla del pueblo de Dios cuando Moisés está en el monte de Israel, que por 40 días y 40 noches recibiendo los 10 mandamientos y todo lo que es desde el capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 31, todo lo del templo, todas las ofrendas, la fiesta, todo lo que se convierte en la religión de Israel. Moisés estaba escribiendo y teniendo esta comunicación con Dios. El pueblo al pie del monte se impacienta y le pide entonces, en Éxodo capítulo 32, le pide a Aarón que entonces él le funda un Dios para que ellos puedan adorar y seguir al Señor fielmente en su manera de vivir. Y la Biblia nos dice que entonces viene Moisés y escucha el sonido, escucha la fiesta que ellos tenían, escucha la voz de canto que ellos tenían. Cuando los ve y ve entonces el becerro de oro, Moisés tira las 2 tablas de piedra y las rompe delante del pueblo y hace que el pueblo beba de las cenizas de este becerro. Es un momento tremendo. Pero otro momento tremendo es entonces Éxodo capítulo 34, cuando el Señor, mire, un pueblo, usted no puede vivir sin adorar. Es más, que todos nosotros vivimos adorando algo. Es lo que hablamos la semana pasada, hablando de la importancia de la adoración, y hablamos también de la dinámica de la adoración. Y en ese segundo punto dijimos que parte de la adoración es que usted y yo siempre tenemos algo que queremos, algo que nos promete a nosotros que esto nos va a dar felicidad. Y nosotros entonces ponemos a ese algo, le hacemos una imagen. Déjeme darle una idea. Por ejemplo, todos nosotros necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos cuidado, necesitamos atención, necesitamos reconocimiento, necesitamos que nos traten bien. A la dama que la traten como reina y el hombre que lo traten como rey. Ese es como el deseo, lo que nosotros queremos. Pero de eso que queremos nosotros entonces hacemos una forma de eso. Algunos hacen el querer, el amor, la intimidad, la encuentran entonces
en un hombre y le dan la forma de un hombre alto, guapo, americano y que tenga Social Security, para no seguir en la misma, ¿sabes? Pero nosotros entonces ahora le damos a esto que sentimos, le damos una forma. A algunos le dan la forma de dinero y contar el dinero. A otros le dan la forma de un yate o de una casa o de un avión o de vivir en plenitud y tener buenos trajes y tener buena ropa. Y a veces algunos de nosotros mezclamos un poquito de todo y hacemos una forma. Y la Biblia entonces me dice en el becerro, este es el mensaje de la semana pasada, necesitan escuchar eso si usted falló ahí, pero la Biblia entonces me habla a mí de que cuando uno tiene algo que uno quiere, que hace una forma de lo que uno quiere y esa forma de lo que uno quiere controla tu vida. Y la Biblia entonces nos enseña a nosotros que no era el becerro de oro, no, aunque estaba mal, pero no era tanto que estaban adorando a Dios, a un Dios incorrecto, sino que estaban adorando al Dios correcto incorrectamente. Y la Biblia entonces nos habla a nosotros de la importancia de la adoración y de la dinámica que todos nosotros adoramos. Usted adora el deporte, usted adora su cuerpo, usted adora su talla, usted adora su belleza, usted adora que todavía, mire, le damos una forma, digamos, mantener el cutis, mantener la línea, pero lo que verdad, eso es como la forma que le damos, pero lo que en verdad deseamos es que como que siempre ser feliz, siempre vivir como que me vean a mí, que estoy bien, que soy atractivo, que soy atractiva, que soy alguien. Como nosotros le añadimos a esta forma un significado que la Biblia entonces me dice, solo Dios nos puede dar. Mire un momentito, un pueblo que es salvado, Dios siempre tiene que estar. Nosotros siempre estamos adorando, como dijimos, adorando el deporte, adorando el trabajo, adorando el dinero, adorando cualquier cosa, siempre estamos adorando. Y la Biblia entonces me dice, es porque Dios ha creado la adoración en nuestro corazón, que aun cuando usted deja de seguir a Dios, aun cuando usted dice, yo no quiero ir a la iglesia, usted todavía tiene que ir a un lugar que le llama la atención. Y que usted le pone las energías a eso, porque eso le va a dar a usted la felicidad que usted busca en la forma que usted cree que va a hacer. Y todo el ser humano tiene eso, porque todos venimos de las manos de Dios, y Dios que es un Dios que todo lo adora a Él. Cuando Él te hizo a ti, dejó esas huellas digitales en tu vida de que usted tiene que adorar algo. O usted adora a Dios o usted adora algo más, pero siempre todos nosotros adoramos. Y la Biblia entonces me dice que esto es importante, me dice esa es la dinámica. Pero ahora la Biblia me habla, y me acuerdo la semana pasada yo sintiendo, bueno, el mensaje como un poquito negativo, porque si les recuerdo, nosotros siempre estamos en una guerra de adoración, y cuando vamos a la iglesia buscamos una iglesia donde yo me sienta que estoy adorando a Dios. Y mire un momentito, lo interesante es que el sentir que estoy adorando a Dios es nada más un estilo de cómo uno pudiera adorar a Dios, pero no es la adoración. Mire, y les recuerdo entonces que cuando nosotros pensamos, cuando nosotros creemos que la música, el sonido, como me afecta y como me influye y como me siento cerca al Señor y como se siente un espíritu en ese lugar, que todas esas cosas no son la definición de la palabra adoración. Pueden ser elementos en la adoración, pero no lo son. Y mire, doble conmigo a Éxodo capítulo 32, un momentito, regresamos ahorita al capítulo 34. Estoy tratando de aterrizar para entonces comenzar. Y dice el capítulo 32, mire, las dos claves que nosotros buscamos cuando vamos a una iglesia para ver si me quedo en la iglesia o no, si me gusta la iglesia o no, es si se siente chévere, se siente alegre y si las canciones me gustan. Mire un momentito, Éxodo capítulo 32, el versículo 6, delante del becerro de oro. Versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron. La gente van temprano, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. En otras palabras, regocijarse, que es lo que uno busca cuando tú vas a un teatro, cuando tú vas a un show, cuando vas a un concierto. Nosotros vamos para tener un good time. La Biblia dice que esta gente delante de un ídolo, adorando a Dios incorrectamente, sentían
regocijo. Entonces nosotros estamos diciendo, este es el tema, nosotros estamos plantando una iglesia, no estamos copiando una iglesia, no estamos cut and paste, no podemos hacer eso. Yo he sido pastor de unas cuantas iglesias y nunca la iglesia donde estoy en el presente o en el pasado, donde esté, nunca es igual a la otra que salí, nunca es igual. Porque la iglesia no es algo que tú haces, la iglesia es algo que nace a través de la semilla de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mira un momentito, llamando a un pueblo, levantando a un pueblo, quien es tocado, impactado en sus corazones. Los hombres de la iglesia son impactados con la doctrina de la palabra de Dios y toman las cosas en serio, como si fuera verdad. Y ahí empieza a formarse la iglesia. Se hacen los ancianos, se hacen los líderes, se hace todo el mundo con la convicción que al leer la Biblia las personas sienten. Nosotros cuando vamos a un lugar y vamos y nos vamos, y en este país mucha gente va a un lugar y se van, pero nosotros tenemos que con paciencia seguir haciendo lo que hizo el sembrador. Sigue sembrando la palabra de Dios. Es la semana pasada. Sigue sembrando la palabra de Dios. Y alguna de la palabra de la Biblia que se predica cae en el camino. Y viene Satanás, te sopla, te quita lo que acabo de predicar. Y viene alguna de la semilla de la palabra va a caer entonces en un lugar de pedregal, donde usted empieza a venir a la iglesia, pero al poquito rato tiene un problema. Satanás te trae un problema. Y cuando Satanás te trae un problema, enseguida uno dice, pues ya no puedo. Y la Biblia dice, porque no tenía raíz, es de corta duración. Todavía Dios no está haciendo nada ahí. Y la tercera, y la gente lo recibe con gozo, pero todavía no está haciendo nada. Y la tercera, la persona donde la palabra cae, y dice, la reciben con gozo, pero el trabajo, las riquezas y los deseos, dice la Biblia, que ahogan la palabra. Y de pronto entonces como que no hay, se queda ahí sin crecer. Pero hay semilla que cae en buena tierra, en un corazón trabajado por Dios de tal manera, dice que esa semillita lleva 30. Hay iglesias de 30, hay iglesias de 50 y hay iglesias de 100. Mire, por uno. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos el potencial de traer 30 personas, 50 personas o 100 personas. ¿Cuál eres tú, hermano? Lo más importante entonces para mi vida es ¿cuál soy yo? Hay personas que predican y vienen 1000 gente. La semillita que trae más. Pero la semillita siempre germina, siempre lleva fruto, siempre causa un impacto en los demás. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, eso es entonces lo que hablamos nosotros de la importancia y la dinámica de la adoración o de cómo se forma la iglesia. Bueno, nosotros, una de las cosas que Dios hace, ahora hablando aquí, Dios hace entonces la adoración. Y la adoración entonces no es copiar el estilo de música que hace la otra iglesia en Australia, la otra iglesia en 3 cuadras de aquí, o la otra iglesia 3 millas de aquí. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que permitir a Dios que con los dones que Él dé, adorarlo a Él en este lugar. Mire, Dios no viene chequeando, Dios no va a estar, por ejemplo, Él no viene a Chicago y dice, ¿cuál iglesia tiene 8,000 gente para arriba? O 12,000 gente para arriba. Él no dice cuánta gente tiene 1000, porque no, cuánta gente tiene 300, 200, 100. No, Él va donde él sabe que ahí está su palabra. Donde hay 2 o 3, ahí Él reunido en su nombre, dice la Biblia, ahí Él está. Ahora mire un momentito. Porque el pueblo, en eso el pueblo peca, Éxodo 32. Y Dios entonces ahora desbarata lo que ellos habían hecho. Pero el pueblo, usted no puede vivir sin adorar. El Señor dice, mira, no los puedo dejar. Dios no te puede dejar así como estamos. Usted no puede ser creyente y no tener una iglesia, ¿no? Usted no puede vivir así. Hay muchas cosas que la iglesia va a hacer, pero una de las cosas que la iglesia va a hacer va a adorar. Y usted no puede estar sin adoración. Y en esta mañana queremos hablar de los 2 últimos puntos que teníamos en nuestro mensaje. Hablamos ya de la importancia, hablamos de la dinámica y ahora vamos a hablar de los elementos de la adoración y el mediador de la adoración.
para adorar a Dios, para que Dios bendiga nuestra vida, para que nosotros lo sigamos a Él. Nosotros no hacemos como Moisés hizo, Aarón hizo. No tiramos algo ahí y que salga como Dios quiera. No le damos forma. ¿Se acuerdan de este hombre Aarón dándole la forma con buril? Con buril es eso, esa punta, ese hierro con un punta. En mi país, los herraderos, no sé si así se dice, herreros. Ahí estaban chin chan, con los caballos se le ponían las herraduras, chin chan, tenían una mano fuerte y la otra no tan, pero ahí y la ponían en el fuego, la ponían en el agua y golpe. Bueno, esa es la palabra en el burril, como dice aquí en el versículo capítulo 32 y en el versículo 4. Aarón le da forma y él hace la forma del becerro. Y dijimos que el becerro es un young bull, es un toro joven. Y dijimos nada más que casi cuando tú le das forma, Aarón estaba mirando a Egipto y se acuerda de Egipto y le da la forma, pero nada más dice, este es Jehová, pero copia lo que hace el mundo y lo hace para la iglesia, se lo trae a la iglesia. Y una de las cosas que nosotros dijimos es que en la adoración de las iglesias muchas veces son los young bull, son los toros jóvenes los que guían la alabanza. No hay ningún viejito guiando la alabanza. No hay ningún gordito con panza guiando la alabanza. Porque, ¿sabes? No se ve bien. Y nosotros estamos diciendo, ten cuidado, lo que estamos diciendo es esto, ten cuidado que lo que tú estás haciendo en la iglesia no sea como hace el mundo y trayéndome a la misma gente que canta en el mundo, sus mismos pelos, sus mismos peinados, su misma ropa, su mismo estilo, su misma forma, como si estuvieran en un stage, traerlo a la casa de Dios y decirle al pueblo de Dios, estos son los que adoran en el nombre del Señor, y llamarles levitas a las personas. Nosotros entonces decimos, es importante que la iglesia sepa lo que dice la Biblia acerca de la adoración. Y por eso estamos aquí. La Biblia me dice no solamente lo negativo, hablamos la semana pasada, suficiente, y sigo, ¿verdad? Es más fácil hablar lo negativo que lo positivo. La Biblia entonces me dice ahora aquí los elementos de la adoración. Cuando Dios le dice a Moisés, sube otra vez, trae contigo las mismas tablas, no estaba escrita ahora, escribe en las tablas ahora tú, tráelas contigo, porque yo entonces te voy a dar lo mismo que te di y tú lo rompiste, porque dañaron, contaminaron, corrompieron la adoración. La adoración se corrompe cuando nosotros copiamos lo que hace el mundo, copy and paste, y no hacemos lo que Dios está haciendo en esa congregación. Es más fácil ir y copiar que ser transformados por la palabra. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil venir y cantar que pasarse toda la semana entonces como viendo, Señor, cómo tú quieres que cante, qué canción, como que de pronto hay otra más profunda obra de Dios. Y Dios entonces aquí donde estamos, Éxodo capítulo 34, es entonces la segunda parte donde Dios le dice a Moisés, sube otra vez y vamos a empezar de nuevo, porque el pueblo no puede estar sin adoración. Un puntito más sobre eso. Cuando Moisés saca a Israel de Egipto, Dios saca a través de Moisés a Egipto, Israel estaba esclavo en servidumbre, estaba esclavo tenía que trabajar y era dura la vida. Y Dios saca a Israel, es un retrato, un picture, es una ilustración de cómo Dios saca tu vida hoy en el Evangelio. Igual que Egipto, así nos saca a nosotros. Y lo que está diciendo la Biblia, al terminar de Egipto, ¿se acuerdan? Yo estaba leyendo en esta mañana otra vez, cada vez que Moisés iba delante de Faraón, Moisés le decía a Faraón, ¿qué le decía? Deja a mi pueblo ir y servir a Dios. La palabra servir es adorar. Y si usted tiene una Biblia en inglés, dice, let my people go and to worship and worship. Adorar a Dios.
En otras palabras, el fin de la vida cristiana es aprender a adorar. Usted tiene que ser un adorador, dice Juan en el capítulo 4. El Señor dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores del Padre, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales busca para que le adoren. Cristo vino a buscar adoradores. Un creyente es por definición un verdadero, correcto adorador. Si no adoramos a Dios, no somos creyentes. El inconverso, sabemos que es inconverso porque no adora a Dios y adora a otras cosas, el deporte o algo así. Adora a su Dios a su manera. La gente que no están bien con el Señor son personas que adoran a Dios erróneamente, como ellos quieren. Pero las personas que son salvadas por el Señor, y hay gente salvada adorando equivocadamente, pero nosotros tenemos la responsabilidad de que siendo creyentes, nosotros entonces adoramos correctamente. Y la Biblia entonces me dice en un salmo, dice la palabra de Dios, que bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. El Salmo 89, versículo 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Aclamarte entonces no es como la gente aclamaban en aquel entonces. Aclamarte es como Dios ha dicho que Él quiere que se aclame. Porque si no, lo que estamos aclamando es a otro Dios. ¿Se acuerdan? En Primera de Reyes la Biblia habla de Elías. Y habla entonces de los profetas, aquellos de Balaam, que él se enfrenta con ellos y dice que él les da a ellos la oportunidad. Los dos hacen un altar y los dos ponen sus sacrificios arriba. Y él, que es uno contra un número grande, 400 por lo menos, de gente terrorista, con sus dos espadas aquí atrás, les dice a ellos: empiecen ustedes. Y dice la Biblia que ellos empiezan entonces a pedirle, y Elías dice: vamos a hacer un duelo aquí. El Dios, ponemos el sacrificio arriba y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Entonces los otros pusieron su sacrificio, pusieron su altar, pusieron su becerrito y empezaron ellos a darle. Dice que eran las 3 de la tarde y se empezaron a cortar y con sangre le ponían: ay, 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 ay. Y quién sabe lo que hacían ahí. Ay, 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 dum, 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 dum. Arriba y abajo, empezó a llover, lo único no salía el fuego. Y a las 3 de la tarde, cuando más caliente está el sol, él le dice: pongan mi sacrificio, échense para atrás, le dice la gente. Ponen el sacrificio y le dice: vayan a buscar agua del mar, agua con sal, porque no había llovido, y le echan agua donde se llena. Había un surco, había un canal alrededor del lugar donde tenían el altar, y llenó de agua, que el agua llenó alrededor. Y dice entonces Elías, bien simple: Jehová, enséñale que tú llamas a tu pueblo otra vez. Y cae el fuego del cielo y enciende el becerro y enciende el agua, se lleva el agua para arriba, tremendo. Y el pueblo de Dios dice: Jehová es Jehová, el Señor es Jehová. Y se tiran al suelo arrepentidos. La adoración, mire, la adoración no podemos copiar como ellos. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice y Dios es el que responde. Mire un momentito, ¿qué es lo que Él requiere? Éxodo capítulo 34. Hay 4 elementos fundamentales. Y tengo que decir que usted dice la música, el piano, el tambor, ok, cualquier cosa. Pero estos 4 elementos tienen que estar, por lo menos. Y hay otras cosas en la Biblia, pero este es nada más un pasaje, Éxodo capítulo 34, que me va a dar a mí entonces como el centro, la semilla de lo que de ahora en adelante Dios va a estar demostrando más y más, hasta que viene la persona de Cristo y todos los pueblos vienen a Él, porque Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne, y Él viene a este mundo jalando a todas las personas. Y la hora ha llegado donde ahora todas las personas que lo adoran a Él lo adoran en espíritu y en verdad. Pero no salte a adorar en espíritu y en verdad sin entender primeramente lo que la semillita de la palabra de Dios nos enseña. Mire los 4 elementos. El primer elemento, mire el capítulo 34. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras,
y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y dice el versículo 4, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, no más o menos, sino como las primeras. Se levantó de mañana, porque así le dijo el Señor, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Mira un momentito. El primer fundamento para adorar a Dios, para venir a su presencia, es un fundamento de la Biblia, de la palabra de Dios. Usted no puede no conocer la Biblia. Usted no puede no leer la Biblia. Usted no puede no responder al Dios que se revela en la Biblia. Usted tiene que tener Biblia, porque Dios, el Dios de esta Biblia, el único que hay, es representado correctamente por su palabra y en su palabra. El salmista dice: tú has levantado tu palabra más alto que tu nombre. En otras palabras, la única manera que nosotros tenemos para conocer a Dios es a través de su palabra. Cuando Moisés viene a la presencia de Dios, y este capítulo 34 es también una contesta del capítulo 33, donde Moisés, cuando ve que no hay adoración, en el capítulo 33 le dice al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lugar. Y el Señor le dice: te voy a mostrar mi gloria. Y uno entonces dice: oh my gosh, ahora se va a aparecer Dios. Y va a ver entonces ahí como, ¿qué va a haber? Va a haber como manos que salen por ahí. ¿Cómo se va a aparecer? ¿Como mujer? ¿Se va a aparecer como hombre? ¿Se va a aparecer como una barba? ¿Cómo se va a ver el Señor? Y la Biblia dice que Dios se aparece y dice en el capítulo 34, en el versículo 6, proclama: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en otras palabras, usted no puede adorar a Dios. Usted no adora a Dios por your feelings, porque si no usted es como un espiritista. Son los feelings. Como me huele aquí que las cosas están bien, o me huele que no está bien, y puede ser que le huela mal, pero y puede ser que está mal porque huele mal, pero el creyente no camina por vista, sino por fe. Y la fe la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír en la palabra, por la palabra de Dios. En otras palabras, usted no puede adorar a Dios a no ser que está la palabra. Déjeme darle un ejemplo de por qué eso es verdad. Mire, en Éxodo capítulo 34, mire conmigo. Si la palabra no estuviera aquí, mire lo que dice el versículo 6. Jehová pasó por delante de él, proclamó, el Señor proclamando: Jehová, ese es su nombre, Jehová fuerte. Ven un momentito, ¿cuántos de nosotros a veces creemos que Dios no es fuerte para hacer un milagro en tu vida? Dios puede hacerlo, lo ha hecho miles de veces. Hizo todo un universo con su palabra. Dios siempre obra con su palabra. Pero nosotros, lo que pasa cuando vemos que la vida no está como nosotros queremos, como que buscamos un lugar donde me enseñen algo, me hagan sentir algo, donde creo que ahora sí esto es lo que va a hacer. Y la Biblia te dice: cuando tú vienes a adorar a Dios, tú tienes que saber que Él es fuerte. Y lo adoras como si fuera así, porque Él es así. Estaba hablando con mi hermano Gustavo ayer, cuando estábamos en el campamento. Y el hermano Gustavo me estaba hablando de una historia. Nosotros la hemos escuchado, pero él se merece que darle el lugar para que él también la diga. Y él entonces dice la historia de un hombre que venía y vendía cosas de mentira a gente en una aldea, en un barrio. O sea, él iba y vendía lo que tú quieras, y vendía todo lo que todo el mundo compraba. Y vino el predicador, y el predicador predicaba la palabra, y todo el mundo aburrido, nadie quería la palabra de Dios. Entonces el predicador se puso a pensar: yo predico la verdad, y la gente no se convierte, y este hombre que le está mintiendo le está sacando a todo el mundo el dinero. Entonces él va y habla con él y le dice estas cosas. Le dice: el hermano Gustavo sabe esto. Y dice: ¿y por qué usted cree que la gente van con usted y no van conmigo? Yo predico la verdad. Y dice el hombre: ¿sabe qué? Que la diferencia es que yo, como charlatán, predico la mentira como si fuera verdad. Y usted, que tiene la verdad, predica la verdad como si fuera mentira. Como le da a la gente lo que quieren en vez de verdad, pues entonces como que el otro lo decía así y te sanaba, y esto te limpia, esto te cura, esto mata a todos los ratones en tu casa, pero no mata al gato. Es como que todos los animales que tú no quieres se van de tu casa, pero lo otro no se va. Como eso es cosa de charlatanes.
Y la Biblia entonces me dice que para que usted sepa, bueno, el Señor es fuerte. Mire el versículo 6, mire la verdad. Dice la Biblia, misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Dios no se enoja fácilmente. Y dice, grande en misericordia, no chiquito en misericordia. Y verdad, la palabra verdad quiere decir fidelidad. Él es grande en fidelidad. Cuando tú crees que Él se merece dejarte, Él es fiel a la promesa que te hizo. Pero mire el versículo 7, que guarda misericordia a millares, dice la Biblia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Amén, gloria a Dios. Pero dice la Biblia, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Mira un momentito. Si uno no tuviera la palabra, pues entonces nosotros estamos diciendo, Señor, aleluya, Señor, todo es positivo, todo está bien, todo está bien. No, la Biblia no nos enseña un Dios donde todo está bien. La Biblia nos enseña un Dios donde todo está mal. Es nada más la grande misericordia de Él donde todo puede estar bien. Y la Biblia entonces me dice esto, que si nosotros estamos en un mundo, las iglesias más grandes son aquellas donde todo es positivo. Es más, que la iglesia más grande en Estados Unidos es positive thinking, es una predicación de positive thinking. Levantan la Biblia y eso es lo único que hacen, levantan la Biblia. Nosotros no solamente levantamos, permítanme, no solamente levantamos la Biblia, movemos la Biblia, pateamos, hacemos con todo. Oye, que si ustedes dijeran, bueno, mira, levantan la Biblia, el pastor Guerra hace más. Es nada más un joke, pero nadie se rió. Pero mire, la Biblia me dice a mí que usted no puede tener un Dios que me bendice nada más. Usted tiene que tener un Dios que es. Y Dios entonces dice la Biblia, no, dice la Biblia aquí, no, en el versículo 7, no deja por inocente al malvado. Y visita la iniquidad de los padres. Y aquí es donde viene, sobre los hijos. Y los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Déjeme decirle, si usted hace lo que usted quiera, porque Dios te da la libertad como el hijo pródigo de irse de él, hasta que pasan los problemas y quizás tú vengas, gloria a Dios. Pero es interesante, cuando estás lejos, Dios va a ti de todas maneras. Pero mire, cuando nosotros a veces creemos, no importa, la felicidad de tus hijos, con quién se van a casar. Y mire, ahí yo parara nada más. Cuando usted tenga una hija y tenga un hijo, y usted es padre, son chiquiticos, empiecen a orar por la esposa y el esposo de ese muchacho, de esa muchacha. Nosotros sabemos que no queremos escuchar de eso, pero you better do it con el Señor. Pues la idea es esta, que Dios bendice a nuestros hijos y a nuestros hijos de los hijos. Cuando una generación, la de nosotros, está delante de Él, adorándolo correctamente. No es que Dios, si no vas a la iglesia yo te voy a castigar. No estamos hablando de eso. Nada más lo que estamos diciendo es que el pueblo que conoce a Dios es un pueblo automáticamente adorador. Y adorar a Dios quiere decir que yo temo su palabra, conozco su palabra, ajusto mi vida a su palabra, aun cuando peco, aun cuando fallo, porque mi Dios perdona la iniquidad, perdona el pecado y perdona la rebelión, pero todavía hay que adorarlo, no hay que irse. La adoración está aquí para Dios bendecirte siempre. Pero no lo tomes diciendo, Él siempre me bendice. Él siempre te bendice porque perdona a través de Cristo. Pero a la persona que no es inocente, la persona que nunca se arrepiente, la persona que no pone su fe en Cristo, la persona que no está dependiendo en el Señor, la persona que Cristo no lo cubre, esa persona, su familia y su descendencia tienen problemas en la vida. Y aun cuando tienen riquezas en esta vida, la Biblia dice en el salmista, como en el Salmo 72, cuando mira a la gente impía, ellos están mejores que yo. Hay gente en el mundo que están mejor que uno, aun cuando uno va y adora a Dios. Pero la Biblia te dice, cuando entré al templo de Dios, entendí lo que estaba pasando. En otra palabra, es siempre en la adoración que Dios renueva por su palabra el enfoque de lo que va a ir bien en tu vida y lo que va a ir mal en tu vida, porque Dios se adora basado en su palabra, y su palabra enseña un Dios, para decirlo así, de equilibrio, de balance. Está la santidad de Dios
y el amor de Dios, el perdón y la misericordia de Dios. Y está también en la Biblia, está el que el Señor es justo y paga a cada uno según sus obras. Y por eso necesitamos mucho más conocer el Evangelio de Cristo. Pues me dice primeramente entonces la palabra. Me voy a hacer una pregunta antes de seguir y no sé si terminaremos hoy, ¿okay? Pero mire, la pregunta debe ser, pastor, porque quizá alguien aquí sepa, diga, pastor, pero usted está hablando de Moisés. Eso es el Antiguo Testamento. Ya nosotros no somos así. Nosotros ahora le damos en el Espíritu. Le damos lo que quiera. Mire conmigo aún la iglesia principal en la Biblia donde está el Espíritu moviéndose. Miren 1 Corintios capítulo 14. Ponga su mano aquí. En cierta manera, yo sé, mire, yo he sido pastor, ya ni sé ni cuántos años. Pero me acuerdo porque estoy casado con Mónica, 35 años. Ya me quiero olvidar de los años. Hay uno que no me puedo olvidar. Digo, llevo casado, ese parece que fue ayer. Pero mire el capítulo 14, este es Corintios. Esta es una iglesia que habla en lenguas, esta iglesia está en su apogeo. Y dice la palabra de Dios que entonces en el capítulo 14, versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Y él sigue, él desarrolla entonces el tema de que en la iglesia usted no puede estar hablando en lenguas, excepto si hay intérprete. Y tiene que ser 1, 2 o 3 y por turno. Eso está en 1 Corintios 14. Cuando usted va a una iglesia que es más grande y tienen un ministerio mejor para los jóvenes y tienen miles de cosas, porque el dinero produce cosas en Estados Unidos. El que es creyente no va a una iglesia porque es más grande. El que es creyente va a la iglesia a reunirse con su pueblo, a adorar a Dios como Él ha mandado en su palabra, no como yo quiero. Entonces nada más hay 2 o 3 pastores que estamos así ahí. Pero mire, dice la Biblia, no hay mucho más, pero mire el capítulo 14. Cuando él corrige esto, mire, por si usted dice, ay pastor, ¿cómo usted dice eso? Mire, en el versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La gente no puede empezar a hablar nada más. Pues Dios no es Dios de confusión. Dice, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aleluya, gloria a Dios. Empiezo a hablar en lengua ahorita. Como que ahí me toca el espíritu. No, usted va a una iglesia, mire, pero por la palabra de Dios. Yo no puedo, yo tengo que decir, alguien me va a decir, no prediques contra la iglesia. Mire, no. Amén, gloria a Dios. Pero que siga el Señor usando como use. Pero mi entendimiento, cuando yo no tenía espejuelos, lentes y podía leer, ahí decía que, ahora veo bien, ahí decía que, mire lo que dice, bueno, déjeme seguir leyendo, dice la palabra de Dios que cuando uno te predica, dice, tiene que hacerlo, mira el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, si no vino Juan, cae en la iglesia el que tiene el don y hable para sí mismo y para Dios. Sigue con tu don espiritual entre tú y él, pero no ejerzas en la iglesia cuando no vino Juan que interpreta. No, ahora mire el punto es este. Miren el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, si usted cree que usted es más espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué? Mandamientos del Señor. Cuando Moisés sube arriba, cuando Moisés sube a la montaña y para aprender a adorar a Dios, no es como tú quieras, no es el becerro más joven, no es el no es el gozo o la voz de canto, dice la Biblia, sino es como él dice. Y aquí está el ejemplo de una iglesia nueva testamentaria que tiene todos los dones, para decirlo así. Y la Biblia te dice, lo que yo te digo son los mandamientos. En otras palabras, la adoración no es como yo quiero, la adoración es como la Biblia dice. Punto. Y seguido, porque hay que seguir. Y les recuerdo entonces, cuando uno dice, ok,
qué canto, qué hago, cómo vengo. Regresando a Moisés, dice, alístate por la mañana para venir a Él. Que me habla entonces no solamente de la palabra fundamental, la adoración tiene que hablar de Él, tiene que hablar de Él correctamente, como vamos a ver, en lo que se canta, lo que se hace, cómo se vive, cómo se danza, cómo se levantan las manos, todo tiene que ser como Dios lo dice, y lo vamos a mirar. Pero la Biblia entonces me dice a mí que tiene que hacer en el tiempo que Él ha designado. En el tiempo que Él ha designado. A Moisés le dijo, sube por la mañana. Más adelante o antes ya Él ha dicho, dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, donde Él escribió y rompió la tabla que tenía esto escrito y tiene que escribirlo otra vez. Decía la Biblia, 6 días trabajarás y haz todo tu trabajo en 6 días. El 7º es de Jehová. Punto. Aquí el Señor le está diciendo, ven por la mañana. Eso Él está especificando un tiempo. La Biblia me habla de un tiempo específico. Nosotros, ese es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no adoramos el sábado. Porque el sábado es entonces lo que Dios le dijo a Israel, pero nosotros seguimos el tiempo. No entramos delante de Dios sin el tiempo que Él nos dice. Déjame adelantarle algo. El tiempo es cualquier tiempo ahora. ¿Saben por qué? Porque el tiempo de Cristo se cumplió. En otras palabras, Gálatas capítulo 4, cuando el tiempo se cumple, Cristo viene sometido bajo la ley, cumple la ley y abre el templo para toda la gente. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todo el mundo puede venir de todo lugar a la presencia de Dios por el camino de Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por Él. No, mire un momentito. Métele un aplauso ahí. O los que no están aplaudiendo también, para que no hagan al otro sentir mal. Pero miren, el tiempo es importante. El tiempo es importante. La Biblia me dice a mí que aunque nosotros no adoramos el sábado, cuando la adoración de Dios viene, la Biblia establece que Dios ha puesto un día donde el pueblo que Él ha salvado se junta a adorar a Dios. Podemos escoger el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, lo que usted quiera. Pero cuando la iglesia lo escoge, eso es 6 días trabaja. El 7º no es tuyo, no es día off. El día off tuyo es el sábado. El domingo es del Señor. Y la Biblia entonces me dice, ¿por qué el domingo? Y no queremos entrar mucho en eso, pero miren 1 Corintios capítulo 16. Estaba en 1 Corintios, si nunca se salió ahí, quédese ahí, porque esta iglesia tenía que saber eso. La iglesia que está como llena del Espíritu tiene entonces que entender que una iglesia llena del Espíritu tiene que seguir la palabra. Y dice en el capítulo 16, en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Pablo, cuando iba y establecía una iglesia, había un principio de esto no puede cambiar. Y dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice, que ofrendaban, pusieran aparte algo para levantar la ofrenda. Pero mire, primer día de la semana, y la Biblia me habla en Hechos, el capítulo 20, me dice que, ¿se acuerdan un lugar donde Pablo fue y predicó toda la noche? Hasta después de la medianoche. Y había un muchachito, me imagino que todos nos hubieran matado. Pues, Pablo estaba predicando y él estaba en el segundo piso. Se cae, se mata el muchacho, porque se durmió a la predicación de Pablo. Hubiera sido yo me hubiera parado delante de él y hubiera seguido predicando y el muchachito cada rato lo despertaba. Pero lo que tenía Pablo no lo tengo yo, lo que no tengo yo lo tenía Pablo. Cuando el muchachito se cae del segundo piso, porque el predicador largo, dice Pablo, él vino y lo levantó, le dio vida al muchacho matado, se había desnucado y el Señor, el Pablo lo levanta. Tremendo poder. Pero la Biblia me dice, en ese evento, ¿sabe qué día era? En el primer día de la semana. El sábado, los judíos seguían el sábado. Los creyentes
Muchos iban el sábado también, pero el domingo era el día de los cristianos, basado en que Cristo no resucitó el sábado, sino resucitó el domingo. Y Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. La iglesia desde entonces, desde los años de aquí, Hechos, comienza entonces a practicar la adoración a Dios el domingo. Y ahora mire lo que dice la Biblia en Hechos, nada más se lo cito, en Hechos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios entonces establece el primer punto para la adoración, es que tiene que ser con su palabra. El segundo punto es que es el domingo, cuando la iglesia viene. Y si no pudieran el domingo, no es como algo legalista, pero es algo que, este es el principio que Dios estableció. Y la iglesia se reúne el domingo. Por eso un concierto el sábado no importa, un lugar, un concierto digamos cristiano, no importa lo que hagan ahí. Pero usted no puede traer lo que hacen allá al domingo en el servicio del día del Señor. Porque el día del Señor no se hace como los artistas quieren cantar, se hace como el mero ha dicho que se tiene que hacer. El domingo nosotros venimos, no esté buscando por algo aquí de otro mundo, porque no debe de suceder. Y si sucede, cambie de iglesia. Vaya a un lugar donde la alabanza, la adoración, todo es basado en la palabra. Segundo, el día de Jehová es importante. Estábamos hablando un momentito ayer. Estamos hablando de lo que estábamos en el camping, hermano, que necesitamos regresar porque si no vamos a cancelar, si no regresamos a tiempo el camping, el pastor, quizás, la idea es que quizás se puede enojar y nos va a quitar el salir de camping porque salimos el sábado. Bueno, mira, el sábado haga todo lo que usted quiera, man. Pero el domingo no es mío. Si yo soy pastor, yo tengo que decir, el domingo yo tengo que estar en la iglesia. Bueno, si ustedes no van ahí ustedes, pero uno tiene que estar. No porque uno va, no porque el pastor se enoja, no, es peor la cosa, es porque Dios ha ordenado que de 7 días en la semana, 6 usted trabaja y el domingo, porque resucitó a Cristo, es día de Jehová, no es día off. Yo sé que el mundo habla de todas maneras, yo sé que el mundo dice es weekend, día off, pero no Cristo. Cristo espera en la tumba, tic tac, tic tac, tic tac, tic. El domingo me voy. Rompe. Porque el primer día de la semana es ahora una nueva creación que Dios ha hecho. Y el creyente adora a Dios, no del Dios de la creación solamente, el sábado. 6 días hace al hombre, hace todo el mundo. El 7º día descansa. En la vida cristiana, nosotros entonces, más que descansar físicamente, descansamos espiritualmente. No hacemos nada. El domingo venimos a la casa de Dios porque venimos a celebrar que Cristo ya descansó su obra. Mi salvación ha sido completada. No importa lo que haga en mi vida, lo que falle en mi vida, lo que caiga en mi vida, no importa lo que venga en mi vida, ha sido consumado. Cristo me ha perdonado con una sola ofrenda para siempre. Me ha hecho perfecto a los santificados. Y venimos a darle gloria y honor a Él. Ese día que Él pone el cuño de la resurrección, que mis pecados han sido todos, pasado, presente y futuro, perdonados. Nosotros no vamos a la iglesia a escuchar a un buen cantante o un buen sermón. Vamos a la iglesia a escuchar, a cantarle a Dios y a escuchar de Dios. Y no importa quién cante y quién predique, es Dios quien habla y es el pueblo de Dios quien le alaba a Él en su Hijo. Mira lo tercero, dice la Biblia entonces aquí en el capítulo 34, son los elementos de la adoración. Tiene que ser el domingo, tiene que ser la palabra de Dios. Eso no quita que usted adora todos los días. Usted adora el lunes en su casa. Usted adora en su casa y usted adora en su casa trayendo la palabra. Siempre tiene que traer la palabra. Por la mañana es el mejor momento de abrir la Biblia antes de ir al trabajo. A no ser que usted trabaja de noche o trabaja de día, trabaja de noche, entonces está durmiendo de día. Y, bueno, usted tiene entonces que cambiar el reloj, pero antes de empezar el día, usted por la mañana se encuentra con Dios. Y dice el Salmo 5, de mañana, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y adoraré. El salmista entonces de mañana, y la palabra me presentaré es arreglar el altar. El
sacerdote los arreglaba por la mañana y encendía la velita, que hablamos la semana pasada, le encendía la luz que estuviera encendida por la mañana y la encendía por la noche, que estuviera encendida la vela, porque Cristo tenía que estar en la presencia de Dios por todos nosotros todos los días, por la mañana y por la tarde. Y la Biblia me dice que por la mañana uno empieza con el Señor y por la tarde uno termina con el Señor leyendo la Biblia, adorándola a Dios y orando a Dios, la Biblia a Dios. Es una manera de aplicar la palabra, es una manera de aplicar el día cualquier ddía, pero el cualquier día de yo adorar a Dios no quita que Dios ha dicho el primer día de la semana, todos juntos. Un día donde todo el mundo... Y es interesante que Estados Unidos está fundada sobre el principio protestante de los peregrinos que vinieron aquí, y ellos entonces el domingo no hacían nada y iban a la iglesia por la mañana y por la tarde. Dios mediante, quizás estaremos haciendo algo el domingo por la noche. Pero mire, es venir a Dios el día que se comienza con Dios y el día se termina con Dios. Esa es la institución. En la otra iglesia donde nosotros salimos, ¿se acuerdan? Ellos, en un tiempo, la iglesia bíblica tenía, todas las iglesias en Estados Unidos tienen servicio vespertino por la mañana, AM, y tiene servicio vespertino por la noche, por la mañana y por la noche, todas las iglesias. Pero en Estados Unidos, poco a poco, cuando uno no sigue la palabra, la gente no viene el domingo de la noche. Pero la iglesia tiene que tener el faro encendido el domingo de la noche. Venga quien venga o no venga quien no venga. Y hay que seguir. La palabra de Dios se levanta. Ese es el tiempo. Pero la Biblia me dice a mí, el primer día de la semana la iglesia viene y se reúne. Y no es la voluntad del padre, del pastor. No es que el pastor se enoja. Es que la Biblia ha ordenado. Imagínense que alguien dijera, bueno, no cometan adulterio porque el pastor se va a enojar. Oh, pero espérate. No cometa adulterio porque el pastor se va a enojar. Es que Dios es el problema aquí. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar a ayudarte. Pero la Biblia me está diciendo, el domingo es adoración. No digan, no le echen la culpa, no me echen la culpa a mí. Es como que a veces la gente le dice a los niños, mira que viene el pastor. Y digo, no le diga eso, los muchachos me van a ver como, ¡ay! Ahí viene el pastor, y me van a vivir, que no venga el pastor. El pastor es en cierta manera es Cristo viniendo, y no importa lo que uno ve, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si no, no es pastor. Si se empieza a mandar como si fuera Moisés, no es pastor. Porque Cristo tocó al paralítico, Cristo tocó al leproso, Cristo levantó a los muertos, Cristo perdonó a la mujer sorprendida en adulterio. Le dijo, yo tampoco te condeno. Cristo esa es la iglesia. La iglesia es el hospital donde la gente enferma viene y el Señor le da la palabra misericordia, de perdón, la iniquidad, el pecado y la rebelión. Dios la perdona en la iglesia. En la Biblia entonces me dice, y en todo cualquier lugar. Lo tercero es, mire, para irme para rápido, eso capítulo 34, dice la Biblia que el Señor entonces, versículo 6, proclamó. Y dice Jehová fuerte, etcétera. Miren lo que quiero decir. En la iglesia tiene que haber una confesión correcta de su carácter, de quién Él es. Vaya conmigo 1 Corintios, bien rápido, 1 Corintios capítulo 14. Adorar a Dios no es, mire, no es solamente venir con, ay Señor, tengo problemas. Venir a adorar a Dios es declarar, proclamar sobre mis problemas que Dios es fuerte y misericordioso, sobre mi pecado, que Él lo perdona, que Él lo limpia, y sobre mi rebeldía y no mi obstinación. Cuidado, que Dios no deja al malvado irse libre. Yo entonces traigo a Dios como Él es, lo traigo a lo que yo vivo en mi vida. Me dice la Biblia, miren 1 Corintios capítulo 14. La gente que estaban haciendo lo que querían, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 1 Corintios, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, la adoración de la iglesia no puede ser como a mí me gusta. Tiene que ser como refleja el carácter de Dios. Una mujer cayéndose para atrás y los vestidos vuelan, no refleja a Dios. Gente hablando todo al mismo tiempo,
por mucho que a la gente le gusta, no refleja a Dios. Y yo tengo entonces un temor pequeño, pero desde hace tiempo, ya 35 años, de predicar la palabra de Dios, porque adorar a Dios tiene que ser el Dios de la palabra, tiene que ser el día escogido en su casa, y tiene que ser un lugar donde el carácter de Dios, Él no es de confusión, Él es de paz. Y no se habla en lengua, sino se habla algo que la gente entiende. Mire conmigo el capítulo 14, y dice la Biblia aquí, que cuando yo entonces canto, versículo 15, que pues, dice Pablo, aplicando lo que está diciendo, oraré con el espíritu, pero oraré con la cabeza, con el coco, con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y la Biblia entonces me está diciendo esto, que cuando uno va a la presencia de Dios, uno confiesa el nombre del Señor. Mira Hebreos capítulo 13, bien rápido. Le voy a dar rápido aquí para que es más rápido. Quizá usted dice, predica así más rápido, terminamos más rápido. Pero es más rápido. ¿Okay? Mire Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos el lenguaje de la ofrenda, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Amén. Esto es, dice la Biblia, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. En otras palabras, la confesión, lo que sale de la boca, tiene que ser igual que lo que está recibiendo de la boca. Dios no es la intención que yo tengo de hablarle a Dios. No es el sentimiento que, mira, Señor, te voy a decir esto, que yo siento en el corazón. Es decirle a Dios lo que está en mi corazón, sí, pero que va con lo que Él en verdad es. Dios no es Dios de confusión, Dios es de paz. Vuestras mujeres callen, todo en la iglesia es así, todo se hace decentemente, dice el último versículo, y por orden. El que se quede profeta, dice la Biblia, acuérdate que lo que digo son los mandamientos del Señor, porque Dios no ha cambiado. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La diferencia es que Cristo es el Moisés delante de Dios a nuestro favor. Y ese entonces es el último punto, el mediador. Usted no puede y yo no podemos entrar a Dios como perro por mi casa. Es más, Dios es como una corte. En una corte, el trato con Dios, cuando usted va a una corte, usted tiene que tener su abogado o alguien que lo represente. Y usted no está en muy buen fundamento cuando usted le habla al juez sin saber cómo el juez piensa. Porque Él tiene las leyes delante de Él. Por eso los abogados le cobran a usted hasta el pie y el ojo. Y el pie de palo se lo saca. Usted tiene que sacárselo y dárselo a la persona. Porque delante del juez, el que habla es su abogado, no usted. Es más, que si usted empieza a decir cosas, le dice, ¿y quién eres tú? Yo soy el que estoy en contra de esto. Pues, este no es el juez de la televisión. Escuche, Cristo no es el juez de la televisión, donde dice, pero a mí no me gusta. Él es más como la cubana, ¿cómo se llama ella? Donde dice, cállese la boca, estoy hablando con ella primero. Es un poquito más ahí, pero así no. Él es completamente santo. Y hay que entrar por... Nadie viene al Padre a no ser, dice la Biblia, por mí. No puede entrar por la Virgen María, San Judas Tadeo, Santa Marta. Mire, en el campamento, hermano, cuando yo venía manejando para atrás, me quedé en otro lugar. Yo estoy con mi pueblo hasta la puerta del Hades, de ahí para allá no entro. Y había un motel ahí bien lindo que ahí me quedé. Pero mire, yo entonces voy manejando del campamento al motelcito. Y estaba, mira, ahí ese lugar está todo negro, todo oscuro ahí. No sé cómo los hermanos no se mataron ahí los unos. Pero estaban las estrellas en todos los lugares. Y yo paré mi carro y miré. ¿Saben por qué? Porque estaba buscando, ¿qué estaba buscando yo? Los ojitos de Santa Lucía. ¿Cuántos de ustedes? ¿Alguien conoce lo que estaba hablando? ¿No? Rosa, los puertorriqueños, los cubanos. En mi país, por la noche, mi mamá y yo, mi papá estaba preso, nos sentábamos en el patio, teníamos un patio grande.
Mirábamos las estrellas y nos poníamos a hablar. Siempre era algo importante para mí. Y hay dos estrellitas que nada más la he visto en Cancún. Tengo que ir a Cancún, porque antes de morirme tengo que... Mire, y son así, dos estrellitas. Y mi mamá me decía, ¿ves? Esos son los ojitos de Santa Lucía. Entonces me decía la historia de una santa que por creer en Dios le sacaron los ojos. Y yo decía, uy, no voy a creer en Dios, porque para venir a Cristo me costó, sí, pero no me saquen los ojos, por favor. No, es un cuento. Pero siempre me acuerdo los ojitos de Santa Lucía. Ni los ojitos de Santa Lucía te llevan a Dios. Nadie te lleva a Dios, solamente Cristo. Y la Biblia entonces me está diciendo, para entrar nadie viene al Padre a no ser por mí. Él es el abogado. Primera de Juan capítulo 2. La Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo, justo. Otra palabra, cuando tú pecas, Satanás viene con todas las evidencias, trae el video, trae todo delante del Dios y le dice, mira lo que te... Y tú estás diciendo, that wasn't me. Y Dios te dice, that was you. Pero Cristo dice, yo he pagado por eso. Mira mi video. Fui a la cruz del Calvario en tu lugar. Y nadie de nosotros pudiéramos venir a la presencia de Dios con nuestra propia justicia. Usted no se puede levantar delante de Dios. Usted tiene que tener a alguien santo, perfecto, 100%, todos los días de la vida, cada pensamiento, cada latido del corazón, desde chiquito hasta grande, todo es santo, perfecto. Cristo es el santo de Dios. Y cuando usted está, amén, usted apláudele ahí sí tiene que aplaudir. De Cristo entonces dice la Biblia, tal sacerdote nos convenía, santo, separado de los pecadores. Dice que no tiene necesidad de ofrecerse otra vez los mismos sacrificios como todos los otros sacerdotes. Dice, pero habiendo ofrecido un sacrificio sí mismo, ha comprado eterna salvación a los creyentes. Usted necesita un mediador. Usted no venga a la iglesia a ver qué dice el pastor. Venga a la iglesia para que Cristo te hable. Venga a la iglesia, como dice la palabra de Dios, para que Él sea el que te recuerde a ti una y otra vez más que Él es tu pastor y nada te faltará. Mire, terminamos aquí. En el versículo 8 dice la Biblia que Moisés se apresura. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, el versículo 8. Dice, entonces Moisés, apresurándose, vuelto rápido, bro, antes que me parta el rayo, bajó la cabeza hacia el suelo y, ¿qué dice? Adoró. Mire lo que es adoración. Adoración en una iglesia es venir ante Dios como la palabra lo explica. Venir ante Dios, el pueblo de Dios, el día que Él ha escogido. Venir delante de Dios confesando exactamente y reflejando su carácter, no reflejándome a mí, reflejando su carácter, como cantamos, el orden, todo se hace decentemente y en orden, 1, 2 o 3 y por turno, y cierta gente se callan, otros hablan, y con el entendimiento, eso es el orden de la iglesia. Eso no es bautista, eso no es metodista, eso no es denominacional, eso es como Dios ha enseñado en su palabra. Nosotros venimos de denominaciones donde no se hacía así. Yo acepto que el pastor no hacía así, pero yo no sigo tu pastor. Yo sigo la Biblia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Me gusta más el otro, me gusta más esto. Pero Dios ha revelado en su palabra cómo Él se adora. Venimos delante de Él basado en su palabra. El primer día de la semana venimos delante de Él proclamando, confesando su nombre. Y venimos delante de Él, dice la Biblia, se apresuró y se metió en el suelo y adoró. Y lo que me enseña esa palabra es que Él con humildad reverente se rinde a Dios. En la adoración tiene que haber un momento, puede ser al principio, en el medio, en el final, no sé, pero donde usted está ahí y usted dice, Señor, con todos los pecados en tu mente, perdóname.